Hola gente de YouTube, espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un capítulo más del Profe Lunatic. El día de hoy les voy a enseñar 5 cosas muy fáciles de Excel que los van a hacer ver como un pro. Entonces, corre video. Bueno, lo primero que les voy a enseñar se trata de cambiar el formato o modificar el formato de las celdas de la hoja, pero haciéndolo en varias hojas simultáneamente. Por ejemplo, nosotros tenemos varias hojas creadas. El formato es, por ejemplo, cuando nosotros digamos que lo pintamos de algún color, le ponemos un borde, le escribimos algún texto, le modificamos el tamaño, lo ponemos centrado en negrita. Todo ese tipo de cosas quieren decir dar formato. El truco se trata de hacerlo en varias hojas simultáneamente. Si nosotros mantenemos oprimido la tecla control y damos clic sobre cada una de las hojas, vemos que se empiezan a seleccionar las hojas. Se deselecciona dando clic en otra hoja. Digamos, acá está situada en la hoja 1, si damos clic en la hoja 2 o en cualquiera de estas hojas, ya se quita la selección. También podríamos seleccionarlo posicionándonos en la primera hoja, oprimiendo la tecla Shift y dando clic en la última hoja que tengamos abierta. Entonces también nos muestra una línea abajo, una línea verdecita que indica que están seleccionadas todas las hojas. Entonces, una vez tenemos seleccionadas las hojas, podemos proceder a darle formato a las celdas. Entonces, por ejemplo, no sé, yo quiero estas celdas pintarlas de azul. Vamos a hacer el típico ejemplo de la factura, ¿sí? Entonces quiero que acá esté combinadas las celdas y tenga también un color azulito un poquito más claro. Que acá diga factura de venta, cierto, que esté en negrita, un tamaño más grande. Acá podemos poner ítem, acá descripción, cantidad, cierto, el valor de la unidad, el valor total. Queremos, por ejemplo, que todo esto esté con borde, que esté centrado. Esto lo podemos poner en negrita. La columna de descripción la podemos agrandar. El de ítem la podemos achicar. Y digamos que así tenemos un esquema de una factura. Y si damos clic en las otras hojas, se deselecciona primero que todo y vemos que se ha replicado en cada una de las hojas lo que hemos hecho, lo que hemos realizado en esta hoja. Entonces podemos hacerlo simultáneamente en varias hojas. Por ejemplo, nosotros ya hemos llenado datos. Entonces digamos, acá tenemos uno que vendimos un pantalón, vendimos 2 pantalones, digamos, cada pantalón es de 50.000 pesos. Bueno, y si seleccionamos todas las hojas, por ejemplo, entonces acá en vez de cantidad le escribimos cant. Ya no queremos cantidad sino cant, y achicar un poquito más esta columna también. Entonces, al hacer ese cambio, vemos que se ha replicado en todas las hojas. Entonces podemos darle formato a múltiples hojas al mismo tiempo. Bueno, la siguiente función que les voy a enseñar se trata de las operaciones básicas. Para nosotros indicarle a Excel que se va a hacer una operación matemática o si vamos a ingresar alguna fórmula, la manera de indicarle al libro de Excel es escribiendo igual. Si escribimos igual, nosotros podemos realizar operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación y división, las operaciones básicas. Entonces, si por ejemplo acá después del igual ingresamos 5 más 3 y damos enter, entonces él nos muestra que 8. En vez de escribir el texto 5 más 3, como lo hemos puesto antes, un igual, pues le indica que va a ser una operación básica. Asimismo podemos poner la resta. Entonces en vez del más, pues ponemos el signo menos y enter. 5 menos 3 es 2. Asimismo, pues multiplicación y división. Si multiplicamos, 5 por 3, 15, y asimismo va a dividir. Entonces, para el ejemplo de nuestra factura, queremos el valor total. Entonces sabemos que se compraron 2 pantalones, entonces es multiplicar el valor de la unidad
por la cantidad, ¿cierto? Entonces escribimos igual, podemos desplazarnos con las flechas del teclado, también podemos dar clic con el mouse. Entonces decimos que este multiplicado por la cantidad y damos enter. Entonces él nos dice que son 100.000 pesos. Podemos hacerlo igual acá, entonces escribimos igual, entonces con el teclado por, y con el teclado otra vez nos desplazamos a esta cantidad y damos enter. Si tuviéramos 50 registros, 100 registros, pues sería muy engorroso, de mucho trabajo tener que estar oprimiendo igual por ¿cierto? En todas las celdas. Entonces hay una forma de hacer eso automatizadamente, y es, si posicionamos el cursor en esa esquina inferior, vemos que cambia el cursor, ¿cierto? Cambia una X negra. Eso nos indica que podemos arrastrar esa misma función o esa misma fórmula que esté desempeñando esa celda. Entonces, si damos clic exactamente en ese punto, en el instante en que se cambia el cursor, damos clic y arrastramos hacia abajo, entonces él nos va a replicar lo mismo. Entonces, si nos damos cuenta, acá arriba tenemos D4 por C4, que es esta por esta, ¿cierto? Entonces acá vemos que es D5 por C5, D6 por C6, entonces replica la misma fórmula. Otra forma también sería, digamos, desde el primer registro. Tenemos la fórmula acá aplicada, entonces acercamos el cursor, ya se cambió la cruz a negrita y damos doble clic. Al dar doble clic, él nos detecta el último registro de datos que haya, entonces él nos desplaza esta fórmula hasta donde encuentre fin de datos. Acá, por ejemplo, pues replicó la fórmula, pero pues él no puede multiplicar esto por esto, entonces pues arroja un error. Pero entonces es otra forma fácil, podríamos escribir solo la primera fórmula, dar doble clic acá abajo y ya sabemos que nos va a desplazar la misma fórmula hasta acá, puede ser, o hasta el final. Otra forma también es, por ejemplo, escribir la fórmula suma. Entonces, si escribimos igual, escribimos suma, podemos con las flechas desplazarnos entre las fórmulas. Para seleccionarla, espichamos tabulador. También se puede pues con el clic. Entonces, si escribimos igual suma y damos doble clic sobre suma, pues nos selecciona la fórmula. Entonces, al darle suma, podemos seleccionar todos estos datos y él automáticamente nos separa con dos puntos la celda E3 que se encuentra acá arriba, y los dos puntos le indican hasta, entonces hasta la celda E8, que fueron los datos que seleccionamos. Cerramos paréntesis y damos enter. Entonces acá tenemos ya una suma con la función suma. Digamos que vamos a aplicar un descuento, entonces acá vemos algo que se llama agrupación. Entonces, por ejemplo, escribimos igual el 50% de descuento del valor total, entonces sería como este valor multiplicado por 50, ¿cierto? Y ese resultado dividido por 100. Entonces, ¿qué hacemos? Agrupamos esto con paréntesis, oprimimos la tecla de división y escribimos 100 y damos enter, ¿cierto? Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Que E9, que es esta celda superior, el total, lo multiplique por 50 y ese agrupadito dentro de paréntesis lo divide en 100. Entonces ahí ya tenemos el valor, como vimos, 230.000 pesos, porque le dijimos que la mitad, ¿cierto? La mitad de ese valor. Ese sería el descuento. Entonces, ¿cuál sería el total? Pues hacemos la fórmula con el signo de restar. Entonces, escribimos igual, subimos con las flechas hasta el subtotal, escribimos el signo de menos, subimos con las flechas a descuento y damos enter. Entonces ahí nos dice acá que E9 menos E10 sería igual a 230.000 pesos, que es esto menos esto. Entonces las operaciones básicas son muy importantes e imprescindibles para el manejo de Excel. El siguiente truco o función que vamos a aprender se trata de los filtros. ¿Qué son los filtros? Es una manera de agrupar la información de acuerdo a un criterio de búsqueda que nosotros tengamos. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo una base de datos cualquiera, estos son datos inventados. Entonces tenemos pues una numeración, un código que representa como el código de este elemento que estamos vendiendo. Entonces acá dice el detalle del bien, entonces escritorios, hay sillas, armarios, valor de la unidad de ese elemento, la cantidad vendida y al país al que fue vendido y una fecha. Los filtros los podemos sacar oprimiendo el atajo del teclado Control Shift L
y se nos generan los filtros en la parte superior, o bien sea podemos dar clic acá en ordenar y filtrar y dar clic en el icono de filtro, acá donde dice filtro. Acá vemos como este botoncito desplegable que nos indica que hay filtros. Entonces, digamos, nos preguntan cuántos escritorios se vendieron, entonces, o bueno, cuántas camas semidobles, digamos. Entonces nos vamos a la descripción del bien, desplegamos, y bien sea podemos dar clic acá para quitar la selección y buscamos cama semidoble, le damos clic y aceptar, y ahí nos filtra por cama semidoble y pues nos arroja toda la información, ¿no? Entonces dice que se han vendido 5 unidades en Estados Unidos. Entonces podemos dar clic acá para borrar ese filtro de esa columna. Entonces borrar. Otra forma también es escribiendo. Entonces digamos tenemos que averiguar cuántos camarotes fueron vendidos. Entonces en vez de dar clic acá y buscar camarote, entonces aquí mismo lo escribimos. Entonces camarote. Y al escribirlo él nos genera pues que ya ha encontrado un resultado por camarote. Supongamos que tenemos cama, escribimos cama, entonces él nos bota todos los resultados que encuentre por cama, incluyendo camarote, ¿cierto? Entonces en ese caso también podríamos dar clic acá para que nos quite esta selección que es más pequeña y dar clic en camarote y darle a aceptar. Entonces nos muestra que se han vendido 9 camarotes y etcétera. En la sección de fechas, por ejemplo, los filtros también nos sirve para ordenar de la más antigua a la más reciente, ya que Excel detecta automáticamente que acá está ingresado fechas, ¿cierto? Entonces, si damos clic en el filtro nos dice ordenar de lo más antiguo al más reciente o viceversa, del reciente al más antiguo. Si damos clic acá, él nos ordena automáticamente todas las filas, él nos mueve toda la información de acuerdo a las fechas. Entonces si nos damos cuenta acá, entonces va al 1, después va al 3 de mayo, después va al 4, etcétera, etcétera, en orden. Si nosotros le diéramos el otro orden, entonces daríamos clic del más reciente a la más antigua y efectivamente pues nos ordena la información. También podríamos ordenarlo en orden alfabético. Entonces acá no hay fechas, acá hay texto. Entonces si damos clic en este filtro y le damos ordenar de la A a la Z, acá ya cambia. Entonces de la A a la Z y él nos ordena alfabéticamente. Y pues asimismo se puede hacer viceversa, ordenar de la Z a la A. Entonces él nos ordena de la Z a la A en orden descendente. Los filtros también nos sirven para filtrar por colores, por ejemplo. Entonces nosotros supongamos que tenemos estos 3 datos pintados de amarillo y por acá abajo otros datos de amarillo que los resaltamos por alguna razón. Estos 2 sofás los resaltamos de color verde por alguna razón, ¿cierto? Y digamos que acá abajo tenemos estos datos de color azulito. Igual esta silla de color azul. Entonces también nosotros podemos filtrar por colores. Entonces si damos clic sobre esta columna, que es la que más tiene colores, damos en el filtro, aquí dice filtrar por color. Entonces él nos muestra todos los colores que tengamos, el verde o el amarillo o el azul. Digamos que le dimos amarillo, entonces él nos filtra todos los colores amarillos, ¿cierto? Si le damos filtrar por color azul, él nos filtra los 2 colores azules que ya hemos señalado. Digamos, borramos el filtro. Supongamos que nosotros tenemos estas letras, todas estas de color rojo, ¿cierto? Entonces si damos filtrar en esta columna y filtrar por color, él nos muestra en la parte acá, en la parte inferior, que también puedes filtrar por color de fuente. Entonces él nos mostrará acá todos los colores de fuente que tengamos. Si tenemos letras pintadas de morado, pues acá nos va a aparecer el color morado. Entonces en este caso, como tenemos letras pintadas de rojo, nos aparece rojo y también podemos hacer ese tipo de filtro. Él nos muestra todo lo que filtremos por ese criterio, que fue letra roja. Entonces también nos va a mostrar estos que, independiente de que estén pintados en amarillo, pues tienen letra roja, ¿verdad? Asimismo pudiéramos filtrar, digamos, todos los amarillos. Entonces mientras cumpla la condición, él también me va a mostrar estos independiente de que tengan letra roja. Él me muestra todos los amarillos. Hay que tener en cuenta
que por ejemplo yo en estas 3 columnas o en estas 4 columnas tengo presencia del color azul. Es decir que si yo filtro en estas 4, en cualquiera de estas 4 columnas, en filtro por color voy a tener solo el color azul. Es de acuerdo a los colores que haya en esa fila exclusivamente, en esa columna exclusivamente. Entonces hay que tener en cuenta eso. El siguiente truco se trata de las listas condicionadas o las listas condicionales o listas desplegables, cualquiera de esos términos digamos que podríamos emplear para lo siguiente. Supongamos que alguien está llenando esto como si fuese una bitácora, que esta base de datos fuera una bitácora. Entonces acá la persona llega, digita su registro 21, ingresa el código del producto, voy a tomar este mismo, ingresa el código del producto y digamos que acá va a escribir la descripción del bien, ¿cierto? Pero en vez de escribir escritorio, se comió la S y escribió escritorio, ¿cierto? Entonces si nos damos cuenta, acá puede haber registros, digamos que vendió 10 escritorios al precio del escritorio. Bueno, acá no importa. El caso es que si nosotros fuéramos a filtrar acá arriba por escritorios, pues este registro se va a perder, él lo va a identificar como escritorio. Entonces condicionando al usuario a que ingrese solo unos campos determinados de las listas. Entonces digamos que queremos hacer la lista del detalle del bien. Entonces supongamos que esta lista voy a cortarla de acá y voy a pasarla a otra hoja, voy a darle pegar acá. Tenemos esta lista acá más bien. Entonces condicionamos a la persona a que solo puede ingresar registros de esta lista, no puede ingresar más. ¿Cómo hacemos eso? Entonces seleccionamos por ejemplo estos registros, nos vamos a la pestaña datos y aquí donde dice validación de datos, este es el nombre real, el nombre que trae el libro es la validación de datos. Entonces hacemos una validación de datos y acá le decimos que lista. Entonces hacemos clic. Acá en el origen debemos señalarle cuáles son los datos que van a ir dentro de esa lista. Entonces nos vamos a la pestaña donde tengamos los datos. También pudiera ser en la misma pestaña en otra columna, ¿cierto? Si tuviéramos los datos acá, pues los señalamos acá. Y él nos muestra acá el rango donde va ese origen de los datos. En este caso lo tenemos en la otra hoja. Entonces damos clic en la otra hoja, seleccionamos estos datos y damos aceptar. Notamos que se hace como una pestañita acá desplegable que nos indica que solo podemos ingresar estos datos. Entonces acá tenemos estos daticos para ingresar. ¿Qué pasa si nosotros escribimos texto encima? Damos enter y sea lo que sea que escribamos, si no está dentro de esa lista, nos va a arrojar este cuadro de error que nos va a decir que el valor pues no coincide con las restricciones de validación, ¿cierto? Entonces pues en ese caso nos toca cerrar y solo seleccionar elementos de esta lista. Si nosotros volvemos a dar clic acá por ejemplo, queremos enviar otros mensajes. Acá tenemos dos configuraciones: el mensaje de entrada, que es como una previsualización cuando acercamos el cursor a la celda, él nos muestra un mensajito que dice algo. Por defecto viene pues vacío, así como lo ven, no hay título, no hay mensaje. Y también tenemos un mensaje de error, que fue cuando ingresamos los datos y nos saca el cuadrito de error. Entonces nos saca este icono y nos saca un mensaje de error básicamente. Esto también lo podemos personalizar, entonces podemos ponerle un título y un mensaje de error personalizado. Entonces supongamos, elegimos acá la lista, elegimos el origen de los datos, entonces nos vamos a entrada y el título, acá vamos a poner mensaje de entrada. Y acá pongamos selecciona los datos. En la pestaña pongámoslo. Entonces acá tenemos nuestro mensaje de entrada, ¿cierto? Y en nuestro mensaje de error, entonces acá en el título podemos poner mensaje de error. Y en el mensaje de error, lo siento, ingresa solo datos de la lista desplegable.
y damos a aceptar. Entonces en este caso si ven que nos saca un mensaje de entrada, acá una notica donde nos muestra el mensaje de entrada. Esto normalmente no se utiliza porque resulta pues para algunas personas incómodo el mensaje ahí cada que uno selecciona una celda. Pero pues también es una función que hay que usarla o por lo menos compartirla para alguien que le pueda servir o sacar uso. Y si nosotros escribimos cualquier cosa que no sea de esa lista, entonces el mensaje de error acá nos dice nuestro título, está acá encima, mensaje de error, y acá nuestro mensaje, lo siento, ingresa solo datos de la lista desplegable. Entonces así se puede personalizar estas listas. Bueno, la siguiente función que les voy a enseñar se trata de los formatos condicionales. Entonces recuerdan la primera función, darle formato a la celda, es como pintarlo de algún color, hacerlo la letra de tal color, darle unos atributos de formato específicos, ¿cierto? Entonces así mismo podemos hacer con la siguiente función. Posicionados acá en la pestaña de inicio, acá dice formato condicional. Si desplegamos ese formato condicional, bueno, él tiene acá varias pestañas de formatos condicionales. Ya sería cuestión como de que ustedes exploren todas las funciones que les puede ofrecer pues todas estas pestañas. En este caso yo voy a explicar esta primera, que es como lo que más se usa o lo más útil al momento de manejar Excel. Esta primera pestaña trae varias condiciones. Dice por ejemplo es mayor que, es menor que, está entre. Entonces eso se trata de evaluar valores. Entonces si este valor es mayor a otro valor, pues algo hará, ¿cierto? También si el texto es igual a tal cosa o el número es igual a tal número. Hace uno comparaciones de acuerdo a un criterio pues que uno le ponga. Nos muestra si hay valores duplicados. Entonces por ejemplo tenemos esta lista de datos y si la seleccionamos damos formato condicional y en la regla le decimos es mayor que. Entonces si acá ponemos todos los datos que sean mayores a 2 millones, pongamos acá 2 millones, ¿cierto? Entonces que lo rellene con rojo. Acá nos arroja opciones de relleno de formato. Entonces acá dice que si rellena con amarillo, entonces como vemos acá pues va cambiando. Dice relleno amarillo con texto amarillo, asimismo verde, relleno verde con texto verde, borde rojo, pone un borde rojo en la celda y bueno, así varias opciones. O también podemos darle un formato personalizado para escoger el color. En este caso a los mayores de 2 millones por ejemplo yo les voy a poner el verde y damos a aceptar. Entonces vemos que en estos datos hemos aplicado una condición el cual decía que si es mayor a 2 millones pues que me lo pinte de verde. Entonces él me da este formato de color verde. Esto nos serviría para aplicar digamos este formato en toda la columna y al momento de filtrar pues yo ya sé que mis verdes están condicionados. Entonces solo filtro por color verde y yo ya sé que estos elementos son mayores a 2 millones de pesos, que fue la condición que evalué. También podríamos borrar la condición. Para borrarla pues seleccionamos, nos vamos a formato condicional y acá abajo dice borrar reglas. Entonces podemos borrar reglas de las celdas seleccionadas, en este caso estas que tenemos acá al lado, o podemos borrar reglas de toda la hoja. Borra las reglas de absolutamente toda la hoja de Excel. Si tenemos reglas en cualquier otra columna pues también las borrará. Entonces en este caso vamos a borrar de las celdas seleccionadas. Listo, tenemos limpio esto sin formato. Entonces ahora vamos a darle más bien un formato que me evalúe si es menor. Entonces voy a dar todo lo que sea menor a 500.000 pesos. Entonces como vemos él de una vez me va seleccionando, en rojo está bien. Y él acá me selecciona que estos valores son menores a 500.000 pesos. También podemos ponerle una condición que esté entre. Entonces pudiéramos decirle que esté entre 500.000 y 3 millones. O dejemos este valor, 2.720.000. Y damos a aceptar y como vemos pues él nos evalúa los valores que estén entre 500.000 y 2.720.000. El texto que contiene por ejemplo. Entonces si por ejemplo seleccionamos esta celda y le decimos que nos resalte el texto que contiene, mira, por defecto nos saca la palabra escritorio,
pero yo quiero que me resalte la palabra lámpara, entonces lámpara, y al escribir lámpara él nos resalta la palabra. Entonces podemos decirle que nos resalte el texto que contiene y damos la palabra. O podemos aplicar, por ejemplo, el formato a todos los datos. Entonces en todos los datos ya va a aplicar un formato con el texto que contiene o que es igual a Colombia y que lo resalte en verde. Damos a aceptar y entre todos estos datos acá encontró Colombia y nos lo ha resaltado. Vamos a borrar también este formato. También podemos evaluar los datos duplicados. Entonces supongamos que acá no debemos tener datos duplicados. Bajo esa premisa, entonces nosotros seleccionamos estos datos, vamos a formato condicional que nos resalte las reglas de esta última, dice valores duplicados. Entonces damos clic sobre valores duplicados. Nos dice que los duplicados no los rellene con, entonces igual acá hay opciones de relleno. Entonces a mí me parece bien el relleno rojo con texto rojo y damos a aceptar. Entonces como vemos no nos ha seleccionado nada porque no hay textos que se repitan. Pero por ejemplo acá tenemos escritorio. Si yo acá en vez de armario de puertas corredizas escribo escritorio y doy enter, en ese mismo instante él me va a seleccionar que en estos datos que yo seleccioné hay un valor duplicado, que fue lo que le indicamos, ¿cierto? Si yo acá escribo cuna, él me va a resaltar cuna acá y cuna acá, ¿cierto? Asimismo podemos aplicar el formato, digamos, en toda la columna. Entonces decimos formato condicional que me resalte reglas de valores duplicados y que lo rellene con rojo. Entonces acá ya lo muestra. Entonces si por acá abajo, después de todos los registros que tengamos, escribimos escritorio, entonces él lo va a resaltar automáticamente, indicando que hay un valor duplicado, que por allá arriba hay más escritorios ingresados. Bueno, y eso ha sido todo, amigos. Espero les haya servido esta información. De verdad que Excel no es difícil. Estas 5 funciones son cosas muy fáciles de hacer, muy fáciles de entender, y pues en realidad que ante otra persona pues nos va a hacer ver como de que en realidad sabemos manejar la herramienta, ¿cierto? Entonces es cuestión de cacharrear, de estudiar y tratar de investigar un poco cómo funcionan las cosas. Entonces, bueno, espero les haya servido esta información. Espero me puedan apoyar compartiendo el video, dando like, suscribiéndote al canal, y nada, espero que estén muy bien. Saludos y bye bye.